Entonces, fíjense, Diana apunta tres elementos claves, ¿no? Diálogo, trabajo colaborativo, compromiso con la comunidad. Y uno diría, esos deberían ser rasgos, ¿no? Transversales a la formación de los profesionales en ciencias sociales y humanas, pero en específico de los y las psicólogas, ¿no? Porque decimos diálogo, primer punto. Hombre, si uno en la psicología no está presto solamente al diálogo, sino a la escucha, bien sea a nivel clínico con sus pacientes, bien sea a nivel social con los grupos con los cuales trabaja, pues definitivamente no podría decir está en el lugar equivocado porque debe ser el punto de partida. Ahora, ¿qué implica ese diálogo, no? Porque también tenemos, diríamos, unas formas de diálogo no muy productivas que podríamos llamar de manera banal diálogo de sordos, ¿cierto? Y esos no son los diálogos de los que estamos hablando acá. ¿Qué tipo de diálogo es este, no? Es un diálogo que involucra al otro como un actor de sus propios destinos y reconoce que ese con el cual se dialoga o que ese al cual se escucha tiene un conocimiento y un saber válido para desempeñarse en su realidad, que ya también veíamos la vez pasada, no se trata de una realidad subjetiva, ¿no? Sino intersubjetiva, es decir, la realidad de su grupo social. Y vean que parece sencillo, pero en realidad, cuando estamos situados en esta orilla de quienes estamos en el campo de las ciencias sociales y humanas, pero también en el campo de la salud, ¿cierto? En la psicología clínica, por ejemplo. A veces no es tan sencilla esa escucha y ese diálogo. Fíjense un poco lo que ocurre cuando uno va al médico. O al médico, el médico le pregunta qué signos y síntomas tiene, qué ha sentido, uno le cuenta, pero cuando quizá uno de pronto hace alguna interpretación sobre su padecimiento, el médico de una vez le dice, no, 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 espere un momentico que aquí el médico soy yo, el que sabe de la enfermedad soy yo y no usted no empiece aquí a decir qué es lo que tiene, sino entonces para qué vino. Entonces fíjense que ahí, ¿no? Estamos en un nivel de diálogo, en un nivel de interacción y de escucha que no es el que nos está proponiendo acá Orlando. Orlando nos dice, tenemos que dialogar desde otra perspectiva, reconociendo que el otro tiene un saber y que puede enseñarnos. Y hay un giro muy bonito que da Orlando a lo largo pues, de su recorrido, de su aprendizaje, ¿no? Que es el de lograr recoger y teorizar el saber de esas comunidades y de esos sujetos. Es decir, no introducir conceptos de la ciencia, conceptos abstractos, conceptos de teorías ya existentes, sino construir un corpus teórico a partir de lo que él escuchaba decir a las personas, a partir de sus formas de decir, de comprender, de interpretar y de sentir. Entonces hay un elemento clave, ¿no? ¿Qué estatuto le estamos dando al otro en ese diálogo? Eso es algo que debemos tener allí en cuenta. Y ha ocurrido en otros momentos cercanos a la psicología y a la psiquiatría, ¿no? En la manera como escuchamos el padecimiento del otro, el padecimiento psíquico, ¿no? ¿Qué estatuto le damos a eso? Eh, Fíjense que han habido trabajos célebres muy interesantes respecto a la escucha y al lugar que se le da a la palabra incluso del psicótico, incluso de aquel que está delirando, ¿no? Delirando pues obviamente desde una perspectiva psiquiátrica. Recuerden, por ejemplo, el trabajo célebre que recoge el mismo Sigmund Freud a propósito de Schreber, ¿no? No es que él directamente haya trabajado con Schreber, que era un paciente psicótico, sino que Schreber, como muchos psicóticos, en su delirio, pues comenzó a escribir sin parar casi un texto autobiográfico, y ese texto autobiográfico termina siendo el centro de la comprensión para Freud de lo que serían las psicosis. Es decir, es la palabra del enfermo, en este caso, la que lo orienta hacia la comprensión de la enfermedad. Esa es, por ejemplo, otra forma de escucha, ¿no? Ahora, pero ese diálogo y esa escucha que está proponiendo aquí Orlando, pues tiene otros elementos claves, y es que están inscritos en unas coordenadas espaciotemporales, en unas coordenadas entonces territoriales y en unas coordenadas históricas. Y en ese mismo sentido, de alguna manera, yo debo tratar de comprender la configuración de esas mentalidades, de esos sujetos, en esas coordenadas espaciotemporales. Y no, ¿cierto? Y no tratar de
eh, observar su realidad a través de mis coordenadas espaciotemporales. ¿Qué quiere decir eso para ponerlo en términos simples? Fíjense que también es algo que constantemente estamos haciendo. Cuando yo me acerco a la realidad del otro, por ejemplo, si yo vivo en la ciudad y voy al campo a ver lo que hacen las personas del campo, a veces yo leo lo que hacen con los ojos de lo que hacemos en la ciudad. Y entonces no logro entender el sentido, no logro entender la razón de ser de ese tipo de acciones, de prácticas. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es, si yo voy allá al campo, si yo me encuentro con los campesinos, por ejemplo, Orlando se encontró con muchos campesinos, pero entre otros con los campesinos de los Andes, por ejemplo, también con los campesinos del Valle del Cenú, y entendió la realidad como ellos la entendían, o por lo menos trató de darle un lugar a la comprensión de la realidad que tenían ellos. No fue allá a acercarse a esos campesinos con los ojos de hombre de ciudad. Pues bueno, Orlando no era exactamente un hombre de ciudad, en realidad era más bien un hombre caribeño, digamos, del Caribe colombiano. Y el otro punto, ¿cierto? Es el compromiso con la comunidad. Decíamos la vez pasada, bueno, escuchamos, tenemos en cuenta que la realidad es una construcción social. Nos acercamos a ella teniendo en cuenta que es un sistema de conocimiento y comprendiendo que este sistema de conocimiento está compuesto por unidades lingüísticas que son objetivables y en esa misma medida analizables. Pero, ¿para qué voy yo a descifrar, a interpretar esa matriz, ¿cierto? Matriz como sistema de conocimiento. Voy a hacerlo de pronto para realizar una acción extractivista. Ejemplifico un poco esto último. Recuerden lo que ocurre con la película Avatar. Ahí hay unos intereses extractivistas precisamente, y se manda a unos, lo que hoy llamaríamos antropólogos, que utilizan estos cuerpos de avatar para insertarse en esas comunidades y tratar de entender su idiosincrasia. Pero resulta que allá el interés era, al final, lograr colonizar, ¿cierto? Colonizar esa comunidad, colonizar ese territorio. También ha ocurrido en muchas ocasiones que personas cercanas a la antropología, que tienen pues precisamente un saber en este sentido, el saber de comprender y descifrar la realidad del otro, van con fines extractivistas o colonialistas. Inclusive, parte del colonialismo occidental se ha realizado de esa manera. Para poner un ejemplo cercano, algunos clérigos de la iglesia, muy importantes además, Bartolomé de las Casas y otros, estuvieron acá en las Américas, o para ellos las Américas, hicieron un ejercicio muy parecido, guardadas proporciones porque se trataba de una época en donde no existía la etnología, pero a través de sus crónicas y de sus observaciones lograron comprender parte de la realidad indígena y era fundamental lo que ellos observaban porque de esa manera también se desarrollaban ciertas acciones colonialistas. No porque ellos así lo quisieran, sino porque sus crónicas de alguna manera eran utilizadas para eso. Por eso la evangelización de las comunidades indígenas fue tan importante en el triunfo de la invasión occidental española. Ahora, lo que está diciendo Orlando es, no es para eso que debemos entender la realidad como una construcción social o entender entonces que el otro tiene un saber, sino que es para lograr transformar esas realidades, es decir, sosteniendo y ubicando siempre como elemento central ético que hay un compromiso social con las comunidades, porque de lo contrario, de nada sirve saber todo esto que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces ahí hay algo central. Debe haber un compromiso social con las comunidades y en esa medida el investigador o aquel que interviene en esas realidades tiene como propósito transformarlas, pero no transformarlas él como experto, como hombre de ciencia, sino transformarla con los otros, que son los que tienen un conocimiento práctico. En esa medida, el intelectual, si queremos ponerle ese epíteto, el intelectual es aquel que se acerca a esas comunidades con un conocimiento un poco más teórico para comprender sus realidades y ayudarles a la vez a darle el estatuto de saber y conocimiento a eso que ellos hacen. Y al darles estatuto de saber y conocimiento, tratar de que eso pueda transitar hacia la transformación de sus condiciones
pero también, ¿por qué no?, hacia la teorización y la comprensión más profunda de lo que ocurre con sus vidas. Fíjense que hoy, volviendo al tema extractivista, ocurre también en algunos casos que hombres de ciencia se acercan a las comunidades para robar el saber. Por ejemplo, en el campo de la botánica, en el campo de la patentización de distintas sustancias y de distintas plantas. Hoy hay toda una lucha, hay toda una disputa, porque los hombres de ciencia, que no siempre son científicos de las ciencias exactas, también son humanistas, que logran llegar a estas comunidades, que logran detectar estas plantas que sanan, estos remedios que están, digamos, insertos en su cosmovisión, los llevan al campo del saber occidental, lo patentan, lo empaquetan y lo devuelven como una mercancía, como un remedio que ahora está a la venta en el campo, pues, digamos, del mercado cotidiano de las distintas medicinas. Entonces, ahí también hay un gran riesgo. Es por eso que muchas comunidades hoy tienen cierta reserva cuando los profesionales se acercan a investigar, ¿no? Porque ya hemos visto entonces que no todos y que no siempre existe un compromiso como el que estamos mencionando acá y como el que menciona Orlando Falsborda en su trabajo. Pero bueno, recojamos otros comentarios, inquietudes que puedan haber surgido en sus lecturas, en sus interpretaciones. Profe, sí, lo que él plantea es que realmente es el compromiso del profesional y sobre todo en la psicología social, la gran importancia que tiene el psicólogo es que no se debe quedar con el conocimiento y que se debe quedar solamente con un buen libro que escribió, sino que lo que él pretende es que ese conocimiento tenga un aporte a nivel social. Es decir, que pueda transformar esas sociedades, pero en busca de un proceso realmente constructivo para las personas más vulnerables. Es decir, por ejemplo, él habló desde el punto de vista de los indígenas y de todas las sociedades, ¿cierto? Desde todo punto de vista de diferentes clases, ¿cierto? Y que no sé, y que esa es la idea de que el profesional que tiene esos conocimientos haga aportes comunitarios y que sean de gran prosperidad, de gran progreso y de un gran avance y que el profesional se sienta realizado lo que está haciendo, el conocimiento que adquirió en bien de la sociedad. Entonces es importante, pues, me pareció muy interesante el tema, lo que él plantea, la importancia y la responsabilidad que tiene el psicólogo social frente a estas comunidades, con la misma sociedad, independiente de la que sea, ¿sí? sea política, religiosa, social, diferente de cualquier contexto cultural. Entonces es muy importante el aporte que hace el psicólogo con el conocimiento. Es muy importante, eso es lo que hacía más énfasis en el tema que pude leer o en el artículo que leí. Listo, Erasmo, muchas gracias por tu comentario. Profe, Sí, Estefanía, te escuchamos. pues yo creo que lo que Orlando nos quería como expresar con ese documento, pues con esa entrevista en general, es como que no solo nos quedemos en lo que se vio en la universidad, sino que ese conocimiento lo pongamos aparte que pues a prueba, sino que a prueba también lo enseñemos, en el sentido de que siendo psicólogos o sociólogos o de la ciencia que usted sea, o sea, no solo sirva como para, a ver, espere, después yo me organizo la idea y después la digo, que ya se me olvidó. Claro que sí, Estefanía, estaremos aquí atentos. Entonces, fíjense en esto que están diciendo, ¿no? Un punto central allí. ¿Cómo entonces yo pongo ese conocimiento al servicio de la transformación? ¿No? Lo pongo al servicio de la transformación en varios sentidos, pero hay unos puntos de partida claves. Uno, por ejemplo, interesante, ¿no?, que de entrada ya nos saca de nuestra zona de confort, es que Orlando dice, para poder hacer una investigación, acción participativa, hay necesariamente que conformar
equipos interdisciplinarios. Y esto nos saca precisamente de la zona de confort, porque cuando uno está en su campo, está en su área, está en la psicología, entonces es el que más sabe, entonces de ahí nadie lo mueve, ¿cierto? Es el experto, pero cuando uno lo mueven un poquito y lo ponen ya a mirar una realidad más compleja, donde hay un sociólogo, hay un antropólogo, bueno, entonces ya la cosa es diferente, porque la observación de ese fenómeno tiene una explicación que no termina en esa zona de conformidad, en esas teorías que yo conozco, sino que requiere de otros elementos para ser analizada y comprendida. Ese es uno de los rasgos importantes por el cual se caracterizó, digamos, todos los estudios e investigaciones que hizo Orlando Fassborda. Siempre iban equipos interdisciplinarios a los territorios a donde él desarrollaba las investigaciones. El segundo punto es precisamente ese. Las investigaciones se desarrollan en el campo, se desarrollan en los territorios, se desarrollan con las personas. No se realizan desde un escritorio a través de unas encuestas, y con esto no estoy diciendo que las encuestas no sirvan, ¿no? Sino que estoy comparando un poco la manera en la que, por ejemplo, las instituciones y el gobierno comprenden e intervienen la realidad, ¿cierto? Diseñan unas encuestas, las aplican a una muestra y a partir de allí toman decisiones en materia de política pública. Esa no es la manera que está diciendo Orlando Fassborda, ¿no? Aquí hay que trabajar con equipos interdisciplinarios y hay que ir al territorio y hay que conocer de primera mano esas realidades. Pero hay un punto que es central en esta discusión y es la perspectiva que tiene el investigador, ya no solamente sobre la realidad, sino sobre los contextos socioeconómicos en los cuales habita y por los cuales está atravesado. O sea, diríamos, el profesional, para Orlando Fassborda, debe haber desarrollado un pensamiento y una posición crítica frente al mundo en el cual habita. ¿Qué implica desarrollar un pensamiento crítico? Eso no es cualquier cosa, es algo de una gran dimensión y compromiso y, por supuesto, responsabilidad. Si tomamos la definición simple, pero no por eso simplista, de Marx sobre qué es la crítica, dice él que ser crítico es ser consciente de su propia condición. Resulta que hay un punto central, ¿no? Somos, y pues teníamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Somos conscientes de nuestra propia condición? Los psicólogos y las psicólogas deberían ser los primeros que tendrían que hacerse esa pregunta en cada momento, por supuesto, y ojalá siempre antes de ir a desempeñar un ejercicio clínico. Somos conscientes de nuestra propia condición. Porque es que si no somos conscientes de nuestra propia condición, ¿con qué autoridad moral vamos a ir a escuchar a alguien que tiene un problema que yo padezco y que no he resuelto? Ser consciente de la propia condición implica entonces reconocerse como un sujeto atravesado por esa serie de elementos socioculturales, económicos y por supuesto también mentales que lo atraviesan. Pero resulta que ser consciente de la propia condición en términos genéricos para un sujeto, y en este caso para un intelectual, para un profesional, que se encuentra en el llamado tercer mundo, tiene unas serias implicaciones. Nosotros, como profesionales, en cualquier área que estemos, pero sobre todo estando en las ciencias sociales en general, tendríamos que ser conscientes de que estamos en la periferia del mundo, como lo dicen los autores que estudian el fenómeno del llamado sistema mundo. En esa clasificación que hacen del mundo como sistema, indican que ese sistema mundo está compuesto por un centro y una periferia. Un centro, que es el primer mundo, un centro avanzado, un centro desarrollado entre comillas, en todo caso, un centro en donde hay unas condiciones de vida quizá mejores, más óptimas para quienes allá habitan. No para todos, pero probablemente sí para un buen número de personas. Un centro entonces que está industrializado, un centro en donde hay más altos índices de educación, menos índices de pobreza, mejor calidad de vida en términos generales, salud, bienestar. Y
una periferia, que es la mayoría del mundo, ¿no? En donde todo lo que acabo de decir no se cumple. Es decir, en donde hay sistemas de salud deficientes, en donde hay altas tasas de analfabetismo, en donde hay altas tasas de desnutrición, mortalidad y altos índices de desigualdad social. Ese es el mundo que tenemos, ese es el sistema mundo que habitamos. Y resulta que nosotros, por más que queramos y por más que pensemos que estudiando pasamos al primer mundo, seguiremos estando en el tercer mundo. ¿M? Entonces, reconocerse como parte de ese sistema mundo implica tener en cuenta que hay una serie de condiciones socioeconómicas que han producido esos niveles de desigualdad. Y esos niveles de desigualdad se evidencian en algunas cifras que son preocupantes. Menciono algunas sin que este sea el centro de nuestra discusión. Por ejemplo, ese centro, que constituye el 20% de los países, consume el 80% de los recursos energéticos, es decir, básicamente petróleo. Y el resto, o sea, el 80% del tercer mundo o de la periferia, apenas tenemos el 20% del consumo de los recursos energéticos. Eso ya marca una gran desigualdad. Pero el problema no es solamente quién consume más y quién consume menos. El asunto es que, como sabemos bien, el impacto ambiental que se está generando hoy se produce precisamente por el consumo de este tipo de materias primas, ¿cierto? Por la contaminación debida a los combustibles fósiles. Entonces, en este mundo desigual, resulta que el 20% de los países que consumen el 80% de la energía son también quienes más contaminación producen. Y el resto somos los que finalmente tenemos que lidiar con los grandes problemas del cambio climático. Entonces, fíjense que es una serie de realidades que están aquí y ahora a la mano. Y ojo, porque esta entrevista se la hacían a Orlando Fassborda por allá casi en la década del 80, cuando todavía no teníamos un mundo tan agotado como el actual. Pero si vamos al mundo de hoy, creo que no habría sino que abrir la primera plana de cualquier periódico, mirar los titulares de las noticias de cualquier noticiero para darnos cuenta del mundo en el que estamos. El mundo en el que estamos hoy es un mundo que, si seguimos funcionando y operando como lo estamos haciendo, no va a contar con recursos suficientes en menos de 2 o 3 décadas para poder sostener este tipo de vida al cual estamos acostumbrados. Son asuntos muy graves. Hace poco, por ejemplo, eh, la, la ONU advertía que los páramos, ya lo sabemos, ¿no?, están en grave peligro, y que los países en donde hay zonas de páramo van a ser los países más afectados por el cambio climático. O sea que, por ejemplo, nosotros ahora, además, estamos dentro de los 20 países que mayor impacto van a sufrir del cambio climático. Fíjense un poco de esos niveles de desigualdad y de, por supuesto, eh, calentamiento global, contaminación ambiental, en los que nos encontramos, ¿no? Entonces, fíjense que ese reconocimiento de esas condiciones materiales, sociales, es lo que realmente le permite al profesional, al intelectual, realizar una tarea que propenda por mejorar las condiciones de vida de la población en general, ¿cierto? De ese país, entonces, de esas comunidades, de esas regiones que habitan. Insisto, si nosotros nos creemos la idea falsa, porque hay como falsa idea es entonces una ideología que se transmite a través de los sistemas educativos, de que mañana estudiando habremos cambiado de clase social y tendremos que olvidarnos de los problemas del tercer mundo, estamos equivocados, porque realmente somos no solo ciudadanos del planeta, sino que estamos aquí en esta periferia, en donde los grandes y graves problemas se acentúan con mayor fuerza.
La pandemia de hoy está mostrando y demostrando que en donde se ha sufrido con más fuerza algo que tiene que ver con una situación de salud pública es precisamente en estos países de periferia, por varias razones, porque sus sistemas de salud son débiles, porque sus economías son incipientes y hay altos niveles de desempleo, y porque los niveles de pobreza y desigualdad son abismales. Entonces, ¿la pandemia nos toca a todos? Sí, pero no es cierto que afecte de la misma manera a todo el mundo y a todas las poblaciones del planeta, sino que precisamente esas condiciones de desigualdad vuelven y se acentúan en este tipo de situaciones. Hoy, el centro del mundo, ese centro occidental, está prácticamente vacunado. No ha resuelto de todo el problema, pero digamos ha avanzado en gran medida frente a la solución. En cambio, en la periferia, ni siquiera el 20% de las personas están vacunadas. Entonces, fíjense que estos elementos que estamos mencionando, que finalmente están ahí, ustedes los conocen pues porque hacen parte de nuestra cotidianidad, son aquellos a los cuales se refiere Orlando Falsborda como punto de partida para entender que la ciencia de los científicos en el tercer mundo debe ser una ciencia a favor de los grupos oprimidos, a favor de los subordinados, una ciencia a favor de las víctimas, no una ciencia a favor de los victimarios, no una ciencia a favor de los explotadores, no una ciencia a favor de aquellos que están destruyendo el mundo. Entonces fíjense que ahí hay un punto de partida como compromiso, ¿no? ¿Cómo me ubico yo? ¿Cómo me sitúo como profesional? ¿Cómo comprendo el mundo? ¿Y cómo comprendo ese sistema de relaciones dentro del mundo? Ahí tenemos entonces esa situación que es un punto de partida central. Ya avanzamos hacia otro elemento que es clave también. No sé si alguien quiera intervenir o tenga algún comentario que hacer. Pasemos al siguiente punto entonces, mientras tanto. ¿Cómo hacerse entender? Pues resulta que hay todo un reto, ¿no? Porque a uno lo forman en la universidad, ya lo decíamos ahora, a partir de una serie de teorías exógenas, ajenas, que pertenecen a otros contextos. Además, con un problema grave en términos de la distribución del conocimiento, ¿no? Y es que allá, en el centro del mundo, allá en Occidente, se piensa, y acá, en la periferia, se ejecuta. Nosotros nos hemos situado en relación con el conocimiento como operarios del conocimiento. Utilizamos las teorías, utilizamos los métodos, simplemente para aplicarlos de manera fiel, de manera juiciosa. Pero ni diseñamos teorías, ni diseñamos métodos, ni tampoco controvertimos esos métodos y teorías que aplicamos. Entonces ahí hay un punto importante, ¿no? Que es cómo desarrollar ciencia propia. Pero además de eso, ¿cómo comunicamos la ciencia? Porque es que cuando yo pongo a un profesional que probablemente entienda buena parte de la complejidad social, de las realidades, de los problemas psíquicos de las personas, pero cuando yo lo pongo en medio de esa comunidad, en medio de ese grupo social, para intentar explicar lo que está pasando, resulta que no hay puente comunicativo posible. Porque el lenguaje científico del experto formado en la universidad progresivamente se desconecta de la realidad y progresivamente se desconecta del decir popular, del decir cotidiano, por varias razones, incluso porque también hay censuras en el decir científico que impiden que uno se refiera a lo que está ocurriendo en términos, diríamos, populares, en términos comunes. Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Dice Orlando Falsborda, ¿cómo hacerse entender? Porque de nada sirve que usted entienda la realidad si no logra transmitir eso que entiende. De nada sirve que usted tenga la solución de un problema si no logra transmitir esos elementos fundamentales para poderlo resolver. Fíjense hoy, estamos ante una pandemia, hay toda una cruzada por la vacunación, pero parece ser que ese discurso todavía no ha sido lo suficientemente claro
todavía no ha logrado transmitirse y todavía no ha logrado llegar al conjunto de las poblaciones. Es probable que se deba también a que la ciencia desarrolla un lenguaje propio desconectado entonces de esa realidad cotidiana. Por eso Orlando decía que el profesional, desde esa perspectiva, debía desarrollar formas de decir que fueran muy cercanas al decir popular, ¿no? Adoptar estilos sencillos de comunicación. Porque si la ciencia se comunica únicamente a través de papers, a través de artículos científicos, pues esa ciencia nunca le va a llegar realmente al grueso de la población. Lo que se produce debe ser entendible, decía Orlando Falborda, ¿no? Y por eso él trabajó muy fuertemente en construir esos puentes comunicativos. Por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas, que aquí la vamos a ver pronto pues de manera general, pero la veremos, son los llamados mapas de cartografía social. Como el trabajo de Orlando se desplegaba en territorio y el territorio era una categoría central en sus análisis, cuando él iba a las comunidades construía con ellos mapas. Y él dice que eran mapas hablados porque al mismo tiempo que la gente los pintaba a su manera, ¿no? Porque los representaba como uno se representa el territorio en el que vive, no como lo piensa la cartografía formal. Entonces ellos pintaban esos mapas y luego conversaban sobre esos mapas. Y fue así también como Orlando comenzó a construir esos mapas hablados. Entonces fíjense que ahí hay un puente comunicativo, ¿no? A través de ese puente comunicativo yo establezco ese diálogo precisamente con las comunidades. Otra forma, en la vía contraria, tiene que ver con el decir de las comunidades populares. De allí extrajo Orlando muchos términos, como el de hombre y cotea, por ejemplo, o el sentipensar. Todos ellos eran dichos, eran formas de decir de las comunidades a las cuales acudía, pero no eran solamente formas de decir en términos de una jerga, sino que eran formas de decir que condensaban, que contenían un saber muy profundo, que contenían una sabiduría de esos pueblos, una sabiduría que puede ser incluso ancestral. Y precisamente por eso él rescató esos conceptos a través de esas mismas formas de decir y trató de ponerlos en diálogo, de ponerlos en conversación con la ciencia, diríamos, intelectual, formal, en la que estamos acostumbrados un poco a movernos dentro del campo universitario. Profe, cuando él habla de la icotea, es que la icotea era como una tortuga que está en el Amazonas. Es una tortuga, entonces hay pues como la inspiración para escribir algo sobre lo que es icotea, perdón. La Claro, icotea. es muy Sí. interesante lo de la icotea porque era, él comienza a hacer como una comparación entre lo que hacen las comunidades del CENU, porque, digamos, las condiciones bioclimáticas, ¿no?, del Valle del CENU hace que haya una temporada propicia para trabajar, cultivar y para reservar alimento, y otra en donde ya no hay, digamos, condiciones ambientales propicias para dedicarse al trabajo. Entonces las personas viven un poco de lo que han reservado, de lo que han guardado, pero lo interesante no es solamente eso, sino que en ese tiempo en donde no se dedican al trabajo, se dedican a la producción cultural, se dedican al baile, se dedican al canto, a hacer porros. Entonces él comienza a mostrar cómo ese hombre icotea y esa vida del hombre icotea que tiene unos momentos para producir, digamos, materialmente y otros momentos para producir culturalmente, constituyen una matriz profunda del conocimiento de esos pueblos. Y no se podría entender su forma de producción si no se entiende que esa manera de, de convivir en su territorio constituye finalmente también una forma de adaptación y resistencia en medio de las condiciones socioambientales en las que se encuentran. Entonces fíjate que ahí hay una cosa muy interesante, o sea, cómo coger ese término, cómo analizar esas condiciones. Si uno diría, si uno lo viera con los ojos digamos, del intelectual de ciudad entonces, esa gente tan perezosa, resulta que solo trabaja unos días y el resto del tiempo se la pasan perdiendo el tiempo, de pronto si trabajaran más, pues vivirían mejor. Pero claro, eso es visto desde afuera, ¿no?
¿qué implicaciones tiene eso en la realidad de esas personas que habitan ese territorio? Entonces creo que eso muestra, por ejemplo, ¿no? En este caso específico, qué estatuto se le da, qué valor se le da a la experiencia, al saber de esas personas que viven en esos territorios. Ahora, cuando hablamos de esa comunicación en la investigación, ¿no? De la manera de llegarle a las personas, a las comunidades, resulta que también decía Orlando que había que ser coherente con lo que se estaba proponiendo a nivel de la praxis. Recuerden que la praxis es allí ese punto de intersección entre teoría y práctica. ¿Qué es lo que propone él entonces, en general, para el profesional de las ciencias sociales y humanas? Dice él, lo que hay que construir es una praxis, porque la praxis es teoría, pero es acción. Y es teoría a partir de la acción. Entonces, fíjense cómo en esa acción y en esa observación sobre la acción, él construyó parte de su teoría. Pero ¿qué decía él? Siendo consecuentes, pues deberíamos cambiar el estilo de vida, cambiar nuestra forma de vida, cambiar nuestra filosofía, porque de nada sirve ir a analizar unos contextos, de pronto reconocer el saber del otro, si uno no se permite también ser tocado, ser transformado por ese conocimiento, por ese saber. Entonces, ahí hay otro punto, ¿no? Que es fundamental. Ahora, resulta que en todo esto al final, como se trata de una ciencia militante, porque es una ciencia con compromiso político, pues resulta que cada vez más el profesional, el investigador o el intelectual se va insertando no solamente con sujetos en aislado, con individuos, se va insertando con movimientos, se va insertando en expresiones colectivas de organización popular y le va dando cada vez más valor a esas formas de organización, porque entiende que en esos elementos organizativos se encuentra la clave, la posibilidad para realizar cambios profundos en las realidades de esos grupos sociales, de esas personas. Es por eso entonces que las herramientas a utilizar desde esa perspectiva deberán ser siempre y en todo sentido participativas, porque si no, no lograría su objetivo. ¿Y qué implica que sean participativas? Como lo decía atrás, implica que ya no hay una relación sujeto-objeto, implica que ya no hay un profesional activo observando una realidad pasiva o una comunidad pasiva. Implica más bien que en ese plano de la horizontalización de ese vínculo, ambos son sujetos. Y como ambos son sujetos, se supone que ambos deben permitirse una transformación mutua. El profesional, el investigador, transforma la realidad, pero la realidad también se supone entonces que debe transformarlo a él. En ese proceso, por supuesto, debe haber una combinación de elementos, una combinación en términos de la creatividad, por ejemplo, porque no hay fórmulas, no hay recetas, no hay herramientas acabadas, sino que estas se construyen en función de esa realidad. Y ahí hay que ser altamente creativo. La imaginación, porque finalmente pues, es el punto de partida para llegar a la creación, ¿no? Y el sentimiento. Por eso hablaba Orlando Fassborda del sentipensar. Porque no se puede pensar, dice él, sin el corazón, como se lo enseñan los campesinos, ¿no? Uno debe pensar también con el sentimiento y debe sentir también poco con el pensamiento, con el lenguaje. Entonces, esa conexión entre sentimiento y pensamiento constituye el elemento central que le permite al profesional esa cierta reconciliación con la comunidad, ese compromiso social, como lo decían ustedes hace un momento. Por eso entonces concluía que cómo debía ser la psicología obedeciendo a esos planos. Decía, debería ser una psicología cultural. ¿Y qué implica una psicología cultural? Una psicología que entiende, que comprende que las mentalidades de las personas y también los padecimientos psíquicos se configuran en el marco de una cultura, en el marco de unas tradiciones, de unos valores, de un lenguaje, y que si por fuera de eso realmente no vamos a entender la profundidad del padecimiento, ni vamos a entender tampoco la profundidad de la configuración de las mentalidades, ¿no? Los manuales de psiquiatría quizá son útiles en algún sentido porque permiten hacer ciertas clasificaciones,
pero sabemos bien que a la hora de llevarse a los contextos particulares pueden tener ciertos límites. Entonces, entender el padecimiento únicamente a través de un manual de psiquiatría puede ser reduccionista frente a las condiciones culturales que atraviesan la construcción de las mentalidades y de los padecimientos psíquicos. Es por eso entonces, al final, que lo que propone el autor es que la ciencia se vincule con la vida. Porque cuando la ciencia se vincula con la vida, dice él, refleja la realidad. Pero también, cuando la ciencia se desvincula de la vida, estamos en un campo estéril, como el que a veces podemos percibir en muchas ocasiones cuando nos acercamos a algunas teorías, a algunos presupuestos y formas de intervención también, ¿no? Esa es la psicología entonces de la que habla Orlando Falsborda, una psicología viva, una psicología comunitaria y una psicología que tiene en cuenta sobre todo los procesos de concientización, de reconocimiento crítico de su realidad a través, por supuesto, de la participación. Ese es uno de los elementos entonces centrales, no podemos olvidarlo. Estamos en un contexto, en un país pluriétnico y multicultural, como reza nuestra Constitución. Y eso quiere decir que la psicología debe ser pluriétnica y multicultural. Es decir, debe investigar la configuración mental de los sujetos a través de las características y la riqueza regional que tiene nuestro país. Ese es el gran reto de una clínica, de un trabajo clínico que tendría que trascender esa mirada puramente individualista del problema. Pero por supuesto, para lo que nos interesa, que no es la psicología clínica en este momento, sino la intervención en la psicología educativa, pues esta será una dimensión central y esencial, porque esos niños, niñas, jóvenes o adultos también, a los cuales nos dirigimos en los procesos de intervención educativa, pertenecen a un contexto cultural, pertenecen a una raza, a una etnia, a una nación, a una idiosincrasia, a una religión. Y si desconocemos esos aspectos, nunca vamos a entender realmente en profundidad sus problemas. Entonces la invitación acá, como punto de partida en una clase de intervención en psicología educativa, es a que desde el inicio, en nuestras observaciones, en los ejercicios de caracterización y diagnóstico, tengamos en cuenta esas particularidades de la población con la cual vamos a trabajar, para que esos diseños de intervención que luego propongamos no estén descontextualizados, no estén pensados por allá desde la teoría, no estén pensados por allá para un contexto distinto, sino que estén ajustados a la realidad y a las necesidades de la población con la cual vamos a trabajar. Eso entonces lo que quería compartirles en esta noche. Me gustaría recibir de parte de ustedes algunos comentarios, preguntas o aportes.